Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Trabajo en una plaza comercial y normalmente entro cuando ya está abierta al público, pero de vez en cuando me toca hacer apertura. Esos días llegamos alrededor de las 10 de la mañana. A esa hora la plaza todavía está prácticamente vacía. Ya hay empleados entrando a los locales, personal de limpieza, seguridad y gente preparando todo, pero todavía no dejan pasar clientes. Una mañana me tocó llegar a esa hora. Abrí el local y empecé a hacer lo de siempre. Pasó aproximadamente una hora y me dieron ganas de ir al baño. El problema es que antes de que abra la plaza no todos los baños están disponibles. Hay unos que quedan bastante escondidos y casi nadie utiliza. Esos sí estaban abiertos. Así que fui hasta allá. Recuerdo que cuando llegué no vi entrar ni salir a nadie. Entré. Y desde que abrí la puerta escuché agua cayendo. Uno de los lavabos estaba abierto. Eran 3 lavabos juntos y tenían esas llaves con sensor donde acercas las manos y automáticamente sale el agua. Pensé que el sensor se había quedado activado. No le di importancia. Entré al sanitario y cuando terminé regresé a lavarme las manos. El agua del primer lavabo seguía cayendo. Entonces pensé que, si ya estaba abierto, mejor utilizar ese y no activar otro. Me acerqué. Puse las manos debajo. Y el agua se cerró. En ese mismo momento comenzó a salir agua del lavabo de junto. Me quedé viendo. Pensé que quizá había activado el otro sensor al moverme. Me recorrí al segundo lavabo. Puse las manos. Se cerró. Y comenzó a caer agua del tercero. Ahí ya me molesté. Pensé que los sensores estaban fallando o que estaban interfiriendo entre ellos. Así que fui al tercero. Puse las manos debajo. Y esta vez sí funcionó normalmente. Me lavé. Terminé. Y antes de salir me quedé mirando los 3 lavabos. Ninguno estaba abierto. Salí del baño. Había avanzado apenas unos pasos cuando volví a escuchar el agua. Me detuve. Regresé. El primer lavabo estaba abierto otra vez. Exactamente como cuando había llegado. Me quedé unos segundos en la entrada. No había nadie más. Entonces me fui. Después se lo comenté a algunos compañeros, pero tampoco hicimos demasiado caso. Hasta hoy sigo pensando que probablemente había algún problema con los sensores. Tal vez estaban viejos. Tal vez detectaban movimiento donde no debían. No sé. Lo único que nunca entendí es por qué, mientras yo intentaba lavarme las manos, parecía que el agua iba pasando de un lavabo al siguiente. Y cuando finalmente salí, volvió a abrirse exactamente el primero. Hace algunos años trabajé en una tienda dentro de una plaza bastante conocida de la Ciudad de México. Desde que entré a trabajar ahí se hablaba de cosas raras. Nada demasiado grave. De repente se caía algún producto sin que nadie estuviera cerca. Algunos compañeros decían haber visto sombras pasar entre los muebles cuando no había clientes. También se escuchaban ruidos en la bodega. Nosotros ya lo tomábamos a broma. Cuando algo se caía, alguien decía: ya empezó. Y seguíamos trabajando. Nunca había pasado nada que realmente nos hiciera sentir que estábamos en peligro. Hasta que remodelaron la tienda. Los trabajos tenían que hacerse después del cierre para no afectar las ventas, así que durante 3 noches me tocó quedarme con los trabajadores. Yo llegaba desde el cierre normal y ellos continuaban trabajando durante la madrugada. La tienda tenía un segundo nivel de madera que utilizábamos como bodega. Ahí también había un baño. Para subir había unas escaleras que daban hacia un pasillo y desde abajo se escuchaba perfectamente cuando alguien caminaba arriba. La primera madrugada estábamos trabajando cuando uno de los muchachos se acercó conmigo. Me preguntó: «Oye, ¿estamos solos?». Le dije que sí. Estábamos nosotros y su equipo. Entonces me dijo: «Es que hay alguien arriba». Le pregunté por qué. Él y otro trabajador habían escuchado pasos en la bodega. Después escucharon como si alguien hubiera comenzado a bajar las escaleras. Yo también los había oído otras veces, así que traté de no darle importancia. Subimos a revisar. No había nadie. Revisamos la bodega. El baño. Todo estaba vacío. Les dije que seguramente la madera tronaba por el movimiento que estaban haciendo abajo.
No parecieron muy convencidos, pero continuaron trabajando. Después de eso empecé a poner música. Más que nada para que no estuviéramos pendientes de cada ruido. Los trabajadores normalmente terminaban alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Cuando se iban, yo todavía tenía que dejar barrido y trapeado para que la tienda pudiera abrir normalmente unas horas después. La segunda madrugada pasó algo diferente. Ya se habían ido los trabajadores y yo estaba prácticamente listo para irme. Subí a la bodega por mi mochila. Cuando llegué arriba escuché agua cayendo. Venía del baño. Entré. La llave del lavabo estaba completamente abierta. La cerré. Y me acuerdo de que dije en voz alta: «Ya, déjame ir a mi casa». Me dio risa. Pero fue de nervios. Agarré mi mochila, bajé y le marqué a mi gerente para avisarle que ya había terminado y pedir mi transporte. No pasó nada más. La tercera noche decidí dejar mis cosas abajo. No quería tener que subir solo a la bodega otra vez cuando todos se fueran. Esa madrugada los trabajadores terminaron un poco antes. Cerca de las 3. Se fueron. Yo puse música y empecé a limpiar. Estaba trapeando y revisando que no quedaran manchas en el piso. En algún momento levanté la mirada. Había una mujer a unos 2 metros de mí. Estaba de espaldas. Era delgada. Tenía el cabello negro, bastante largo. Y llevaba el mismo uniforme que utilizaba mi gerente. No uno parecido. El mismo uniforme de la tienda. Por eso mi primera reacción no fue asustarme. Pensé que era ella. La vi caminar hacia la oficina. Esa oficina tenía otra puerta que comunicaba con el pasillo de servicio de la plaza. Me sorprendió que hubiera llegado sin avisarme. Le hablé. No respondió. Entonces pensé que quizá no me había escuchado por la música. La vi entrar a la oficina. Dejé lo que estaba haciendo y fui detrás de ella. No tardé más que unos segundos. Entré. No había nadie. Revisé detrás de la puerta. Nada. La puerta que comunicaba con el pasillo de servicio estaba cerrada. Me quedé ahí parado tratando de entender por dónde había salido. Entonces saqué el teléfono y le marqué a mi gerente. Contestó medio dormida. Le pregunté si estaba en la plaza. Hubo un silencio. Y después me dijo: «¿Qué haces todavía ahí?». No le expliqué. Le dije que ya había terminado y que solamente quería avisarle. Colgué. Apagué la música. Agarré mis cosas. Y me fui a esperar mi transporte afuera de la tienda. Al día siguiente les conté a mis compañeros. Esperaba que se rieran. Pero uno de ellos solamente me preguntó: «¿La viste entrar a la oficina?». Le dije que sí. Me respondió: «Ahí también se escuchan pasos cuando cerramos». Trabajé un tiempo más en esa tienda. Siguieron cayéndose cosas. Seguimos escuchando ruidos en la bodega. Y con el tiempo volvimos a bromear con eso. Pero yo dejé de hacer una cosa. Cuando cerrábamos y alguien decía que había visto una sombra pasar, yo ya no volteaba a buscarla. Trabajé casi 2 años como guardia de seguridad en una plaza comercial. Entré porque un amigo, Iván, ya trabajaba ahí y me avisó cuando se abrió una vacante. Los primeros meses estuve principalmente en el turno de noche. Después del cierre todavía quedaba bastante gente trabajando. Personal de limpieza, mantenimiento, algunos empleados haciendo inventarios y de vez en cuando contratistas que entraban a reparar algo. Así conocí a Rogelio. Era uno de los señores de mantenimiento. Tendría unos 50 y tantos años. Siempre cargaba un termo rojo de café y tenía la costumbre de sentarse unos minutos en una banca cerca del área de comida antes de continuar con su trabajo. Yo pasaba por ahí durante mis rondines y terminábamos platicando. Nada especial. Fútbol. Trabajo. Se quejaba mucho de una rodilla porque decía que las escaleras de servicio lo estaban acabando. A veces me ofrecía café. Yo siempre le decía que no porque lo preparaba demasiado dulce. Con el tiempo se volvió normal encontrarlo durante la madrugada. Una noche me tocó hacer el último rondín cerca de las 2. Iván estaba en el cuarto de monitoreo y yo recorría la plaza. Ya no quedaban empleados de los locales. Solamente seguridad, limpieza y mantenimiento. Cuando pasé por el área de comida vi a Rogelio sentado en su banca. Tenía el termo junto a él. Me acerqué. «¿Qué pasó, don Roge? ¿Todavía no termina?». Me dijo que ya casi. Le pregunté qué estaba haciendo tan tarde. Según él,
Había estado revisando una filtración en uno de los locales de arriba. Nos quedamos platicando. Me acuerdo de que esa noche estaba de mal humor porque me habían cambiado mi descanso. Se lo comenté. Rogelio se rió y me dijo: pues renuncia. Le contesté: ¿y usted me va a mantener? Se volvió a reír. Fue una conversación completamente normal. Habremos estado hablando 5 minutos. Antes de irme me ofreció café. Le dije que no. Me respondió: algún día vas a aceptar. Seguí con mi rondín. Unos metros adelante volteé. Rogelio seguía sentado. Levantó el puño para despedirse. Yo hice lo mismo. Y continué caminando. No pensé absolutamente nada raro. Terminé mi recorrido y regresé al cuarto de monitoreo. Iván estaba sentado frente a las cámaras. Entré y me preguntó: ¿con quién estabas hablando? Le dije: con Rogelio. ¿Cuál Rogelio? Pensé que estaba molestando. El de mantenimiento. Iván me quedó viendo. Después volteó hacia los monitores. No manches, César. Estabas hablando solo. Me reí. Le dije que acababa de estar con Rogelio en el área de comida. Iván insistió: te estoy viendo desde hace rato. No había nadie contigo. Ahí ya me molesté un poco. Le dije que dejara de estar fregando. Entonces regresó la grabación. Encontró la cámara del área de comida. Me señaló la pantalla. Ahí estaba yo. Se veía cuando llegaba caminando. Me detenía junto a la banca. Y empezaba a hablar. La banca se veía vacía. Al principio pensé que Rogelio estaba fuera del ángulo de la cámara. Le dije a Iván que adelantara. En la grabación yo seguía ahí. Volteaba hacia la banca. Respondía. Incluso me reía. Pero no aparecía nadie. Entonces llegó la parte en la que me fui. Se veía que caminaba unos metros. Me detenía. Volteaba hacia atrás. Y levantaba el puño. No había nadie en la banca. Ahí dejé de pensar que Iván estaba jugando conmigo. Le dije: yo estaba hablando con Rogelio. Iván me respondió: pues ahí no está. Salimos del cuarto. Fuimos al área de comida. La banca estaba vacía. No estaba el termo. Tampoco estaba Rogelio. Pensamos que quizá había regresado al área de mantenimiento. Iván le habló por radio al encargado que estaba esa noche. Le preguntó: ¿Rogelio anda contigo? El señor tardó unos segundos en responder. ¿Rogelio? Sí, el de mantenimiento. La respuesta fue: Rogelio no vino hoy. Yo pensé que simplemente se había equivocado. Le dije a Iván que preguntara otra vez. El encargado respondió lo mismo. Rogelio había pedido varios días porque tenía un problema con la rodilla y no se había presentado a trabajar. Yo acababa de hablar con él. Le había preguntado por su trabajo. Habíamos bromeado. Me había ofrecido café. Salimos a buscarlo de todas maneras. Revisamos el área de comida. Los pasillos. Mantenimiento. Nunca lo encontramos. Al día siguiente pregunté por él. Me confirmaron que llevaba varios días sin ir. Eso fue todo. Rogelio regresó a trabajar la semana siguiente. Cuando lo vi, fui directamente con él. Le pregunté: ¿usted vino la semana pasada en la noche? Me dijo que no. Le conté que creía haberlo visto. No le expliqué lo de las cámaras. Rogelio se rió. Ya ves. Por no aceptar el café. Y siguió caminando. Nunca volví a hablar del tema con él. Trabajé todavía bastante tiempo en esa plaza y no me ocurrió nada parecido. Rogelio siguió trabajando ahí. Seguía llevando su termo rojo. Y de vez en cuando todavía coincidíamos durante mis rondines. Pero después de aquella noche hubo algo que cambió. Cuando lo encontraba sentado en aquella banca, antes de acercarme a saludarlo, primero buscaba la cámara. Y después lo miraba a él. Hola, buenas noches. Me llamo Marisol y trabajé varios años haciendo limpieza en una plaza comercial. Tengo varias cosas que podría contar de ese lugar, sobre todo porque nosotras éramos de las últimas personas en salir después del cierre, pero hay una historia que hasta la fecha sigo recordando. Fue por una niña que se llamaba Sofía. Esa noche estábamos trabajando Lupita, otra compañera de limpieza, y yo. Los clientes normalmente salían alrededor de las 10. Pero nosotros todavía nos quedábamos un buen rato porque era cuando podíamos limpiar los pasillos con tranquilidad. También estaba Beto, uno de los guardias.
A Beto ya lo conocíamos desde hacía años y siempre nos estaba apurando. Ya váyanse, que yo también me quiero ir. Y nosotras le decíamos, pues agarra un trapeador y acabamos más rápido. Esa noche estábamos haciendo lo mismo de siempre. Lupita estaba terminando los baños del segundo piso y yo estaba limpiando uno de los pasillos. Serían como las 11:30 cuando Beto pasó conmigo. ¿Cuánto te falta, Mari? Este pasillo y ya. Me dijo que iba a revisar unas puertas y se fue. Yo seguí trabajando. En ese pasillo había una juguetería. Ya estaba cerrada y tenía la cortina abajo. Cuando me estaba acercando vi a una niña sentada en el piso, recargada contra la cortina. Tendría unos 7 u 8 años. Traía pantalón de mezclilla, tenis y una sudadera rosa. Mi primera reacción fue pensar, ¿y esta niña qué hace aquí? Dejé el carrito y fui con ella. ¿Dónde está tu mamá? No sé. Le pregunté si se había perdido. Me dijo que estaba esperando a su mamá. Ahí sí me enojé. No con ella. Pensé en qué clase de persona dejaba a una niña sola en una plaza que llevaba más de una hora cerrada. Me agaché para quedar más o menos a su altura. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Y tu mamá? Laura. Le dije que no se preocupara, que la íbamos a ayudar a encontrarla. Saqué el radio. Beto, encontré una niña. Me respondió. ¿Cómo que una niña? Pues una niña, Beto. Ven para acá. Me preguntó dónde estaba y le dije que frente a la juguetería. Mientras llegaba me quedé con Sofía. No lloraba. Tampoco parecía asustada. Eso en ese momento no me pareció raro. Pensé que probablemente llevaba tanto tiempo esperando que ya estaba aburrida. Le pregunté si tenía frío. Me dijo que no. Después se quedó mirando hacia la planta baja y me preguntó, ¿ya cerraron la fuente? Había una fuente en el centro de la plaza. Por las noches apagaban las bombas, así que le dije que sí. Entonces Sofía me dijo, a mi mamá le gustaba cuando tenía peces. Me dio risa. Aquí no había peces, mi amor. La niña me corrigió. Sí había. Yo llevaba varios años trabajando ahí y jamás había visto peces en esa fuente. Pensé que estaba confundiendo la plaza con otro lugar. No quise discutir con una niña. Le pregunté de dónde había venido. Señaló hacia el otro extremo del pasillo. Volteé. Cuando regresé la mirada seguía ahí. Entonces me dijo, mi mamá trabajaba aquí. ¿En la juguetería? Me dijo que no. Después señaló hacia abajo. En los pasteles. En la planta baja había una cafetería que vendía pasteles. ¿Tu mamá trabaja en la cafetería? Me respondió. Ya no. No alcancé a preguntarle más porque escuché a Beto en el radio. Mari, ya llegué. ¿Dónde estás? Le contesté. Aquí, frente a la juguetería. Yo también estoy frente a la juguetería. Pensé que se había ido a otra tienda porque en la plaza había 2 lugares donde vendían juguetes. Le dije el nombre del local. Beto respondió. Sí, Mari. Aquí estoy. Me levanté y caminé unos pasos hacia la esquina del pasillo. Entonces lo vi. Venía desde el otro lado, como a 20 metros. Le hice una seña. Beto. Acá. Empezó a caminar hacia mí. Volteé para decirle a Sofía que ya había llegado el guardia. Ya no estaba. Me quedé viendo el lugar donde había estado sentada. Pensé que se había escondido detrás de mi carrito. Me asomé. Nada. ¿Sofía? Beto llegó conmigo. ¿Dónde está la niña? Aquí estaba. Le dije que acababa de estar sentada frente a mí. Beto pensó que había corrido mientras yo volteaba. Sacó el radio y avisó a los otros guardias. Nos pusimos a buscarla. Lupita bajó cuando terminó con los baños y también nos ayudó. Revisamos los pasillos, los baños, el área de comida. Beto pidió que estuvieran pendientes de las salidas que todavía utilizábamos los empleados. También preguntó si durante el día alguien había reportado a una niña perdida. Nada. No encontramos a Sofía. Yo seguía pensando que tenía que estar escondida en algún lugar. Incluso me sentía culpable porque solamente había apartado la mirada unos segundos. Después de un rato Beto me dijo, ya vete, Mari. Nosotros seguimos buscando. Yo ya había terminado mi turno. Agarré mis cosas y me fui con Lupita hacia la salida de empleados. Para llegar teníamos que pasar cerca de la fuente. Estaba apagada. Entonces me acordé de lo que había dicho Sofía. Oye,
Lupe. ¿Qué? ¿Esta fuente alguna vez tuvo peces? Lupita me dijo que sí. Le pregunté cuándo. Hace muchísimo. Cuando recién abrieron la plaza había peces. Después los quitaron. Yo pensé que estaba jugando conmigo. ¿De verdad? Sí. Eran de esos grandes, de colores. Le pregunté por qué los habían quitado. Me dijo que no se acordaba. Entonces le conté que la niña había mencionado los peces. Lupita se quedó pensando. Después me preguntó, ¿qué más te dijo? Le conté que estaba esperando a su mamá, que se llamaba Laura, y que, según Sofía, su mamá había trabajado vendiendo pasteles. Ahí Lupita dejó de caminar. ¿Laura? Sí. Me dijo que muchos años antes había trabajado una señora con ese nombre en una pastelería que estaba en la planta baja. No era la cafetería que estaba cuando yo trabajaba ahí. Había sido otro negocio. Le pregunté, ¿tenía una hija? Lupita me dijo que no sabía. Y tampoco quise seguir armando una historia con cosas que quizá no tenían ninguna relación. Laura es un nombre bastante común. Y que una niña supiera que la fuente había tenido peces tampoco demostraba nada. Al día siguiente le pregunté a Beto si habían encontrado algo. Me dijo que no. Nadie había preguntado por una niña. Ningún empleado reportó haberla visto salir. Y hasta donde él sabía, no encontraron a ningún menor dentro de la plaza. Nunca volví a ver a Sofía. Pasó mucho tiempo antes de que dejara ese trabajo y durante todos esos años seguí pasando frente a aquella juguetería. Nunca ocurrió nada más. Pero todavía recuerdo perfectamente la conversación que tuve con ella. Sobre todo porque mientras nosotros estábamos preocupados tratando de encontrar a su mamá, Sofía nunca pareció estar perdida. Nunca lloró. Nunca me preguntó cuándo iba a llegar su mamá. Ni siquiera intentó buscarla. Estaba sentada tranquilamente frente a aquella juguetería, en una plaza que llevaba más de una hora cerrada. Como si supiera perfectamente dónde estaba. Y solamente estuviera esperando. Diego, ¿ya sacaste al señor de la sala? Esa fue la pregunta que hizo que los dos nos quedáramos viendo. Porque Alan no había visto a ningún señor. Pero yo acababa de hablar con él. En ese tiempo trabajábamos en un cine dentro de una plaza comercial. Alan y yo éramos amigos desde antes de entrar ahí. De hecho, él fue quien me consiguió el trabajo. Nos tocaba cerrar juntos bastante seguido. Cuando terminaba la última función teníamos que esperar a que saliera la gente, revisar que nadie hubiera dejado cosas y darle una limpieza rápida a la sala. Esa noche la última película terminaba cerca de la 1. Era entre semana y había entrado muy poca gente. Yo estaba esperando afuera de la sala mientras Alan terminaba unas cosas. Empezó a salir la gente. Una pareja. Después 2 muchachos. Y al final salió un señor con su hijo. Cuando dejaron de salir personas entré. Las luces ya estaban encendidas. Comencé desde abajo revisando los asientos. Vasos. Palomitas. Lo normal. Cuando iba aproximadamente por la mitad de la sala levanté la mirada. Había un señor sentado varias filas arriba. Estaba solo. No me pareció raro. A veces la gente se quedaba hasta que terminaban completamente los créditos. Seguí limpiando. Después de un rato volví a verlo. Seguía sentado. Le dije, «Señor, ya terminó la función». Me respondió, «Sí, joven. Ahorita salgo». Continué. Recogí unas charolas y salí a dejarlas en el carrito que teníamos afuera. Alan estaba llegando. ¿Ya? Todavía hay un señor adentro. Alan hizo cara de flojera. Pues dile que ya cerramos. Ya le dije. Me ayudó a acomodar unas cosas y yo regresé a la sala. El señor seguía en el mismo lugar. Esta vez subí hacia donde estaba. Sería un hombre de unos 60 años. Traía una camisa clara y una chamarra doblada sobre las piernas. Cuando estuve cerca le dije, «Disculpe, señor, ya vamos a cerrar la sala». Me miró. «Estoy esperando a mi esposa». Le dije que probablemente ella ya estaba afuera. Negó con la cabeza. Fue al baño. Yo pensé que quizá la señora había salido durante la película. Si quiere, puede esperarla afuera. Ya tenemos que limpiar. El señor se quedó callado. Después me preguntó, ¿todavía está abierta la dulcería? Le dije que no. Qué lástima. Y sonrió. No había nada raro en él. Eso es algo que recuerdo perfectamente.
No estaba pálido. No tenía la cara extraña. No hablaba raro. Era un señor cualquiera. Le dije que iba a terminar de limpiar y que necesitaba que saliera. Me respondió: sí, joven. No te preocupes. Bajé. En ese momento Alan entró. Desde abajo me gritó: Diego, ¿ya sacaste al señor? Yo volteé hacia arriba. Está esperando a su esposa. Alan me preguntó: ¿cuál esposa? Fue al baño. Me dijo que no había visto salir a ninguna señora. Yo señalé hacia los asientos. Pues pregúntale a él. Alan miró hacia arriba. Después me miró a mí. ¿A quién? Pensé que estaba molestando. Volví a mirar. El asiento estaba vacío. Subí. No había nadie. La chamarra tampoco estaba. Le pregunté a Alan: ¿lo viste salir? No. Pensé que el señor había bajado por el otro lado de la sala mientras yo hablaba con Alan. Salimos. El pasillo estaba vacío. Fuimos hacia los baños. No encontramos a nadie. Yo todavía no pensaba en nada paranormal. Mi preocupación era que hubiera un cliente caminando dentro del cine cuando ya estábamos cerrando. Le avisamos a Mauricio, que era el encargado esa noche. Mauricio se molestó. ¿Cómo dejaron salir a alguien de la sala sin verlo? Le expliqué que el señor estaba esperando a su esposa. ¿Qué esposa? No sé. Eso me dijo. Mauricio agarró las llaves y fuimos los tres a revisar. Primero los baños. Después las otras salas. Nada. Cuando regresamos, Mauricio me preguntó cómo era el señor. Se lo describí. Más o menos 60 años. Camisa clara. Cabello canoso. Traía una chamarra sobre las piernas. Mauricio se quedó pensando. Después me preguntó: ¿en qué fila estaba? Le dije aproximadamente dónde. ¿De qué lado? Le señalé. Mauricio no dijo nada. Alan se dio cuenta. ¿Qué? Nada. ¿Qué pasa? Mauricio solamente dijo: terminen y vámonos. Eso me puso más nervioso que cualquier otra cosa. Le insistí. Entonces nos contó que meses antes una empleada había dicho haber encontrado a un señor sentado solo después de una función. No sabía si era el mismo. Ni siquiera recordaba cómo lo había descrito. Lo único que recordaba era que también decía estar esperando a alguien. Alan empezó a reírse. Pensó que Mauricio nos estaba queriendo asustar. Yo no. Porque todavía podía escuchar la voz del señor. Había hablado conmigo 2 veces. La segunda vez estuve parado a pocos metros de él. Terminamos la sala. Cuando salimos, Alan me dijo: entonces, ¿con quién estabas hablando? Le contesté: tú me escuchaste. Te escuché a ti. ¿Y al señor? Alan negó con la cabeza. Eso fue algo que yo no había pensado. Cuando él entró a la sala me escuchó decir que el señor estaba esperando a su esposa. Pero nunca escuchó que alguien me respondiera. Durante las siguientes semanas hicimos bromas con eso. Sobre todo Alan. Cada vez que terminábamos una función me decía: ve a revisar si tu amigo sigue esperando a su esposa. Hasta que un día dejó de hacerlo. Fue como 2 meses después. Yo no estaba trabajando. Al día siguiente llegué y Alan estaba raro. Le pregunté qué tenía. No quería contarme. Hasta que finalmente me dijo: ayer vi al señor. Pensé que estaba bromeando otra vez. ¿Cuál señor? Me respondió: el tuyo. Según Alan, estaba haciendo la revisión de una de las últimas funciones. Entró cuando ya había salido todo el mundo. Y había un hombre sentado solo varias filas arriba. Alan no subió. Salió de la sala y llamó a Mauricio. Cuando regresaron, ya no había nadie. Le pregunté si había hablado con él. Me dijo que no. Entonces, ¿cómo sabes que era el mismo? Alan me describió la camisa, el cabello, la edad. Y después dijo: tenía una chamarra doblada sobre las piernas. Yo nunca le había mencionado la chamarra. O por lo menos no recuerdo haberlo hecho. Seguimos trabajando ahí algunos meses más. Nunca volvimos a verlo. Y hasta hoy no sé quién era. Tal vez era un cliente que salió sin que nos diéramos cuenta. Tal vez Alan terminó mezclando lo que yo le había contado con algo que vio después. No tengo forma de comprobarlo. Pero todavía recuerdo perfectamente aquella primera noche. Yo le pedí 2 veces que saliera de la sala. Hablamos. Me dijo que estaba esperando a su esposa.
Y durante todo ese tiempo Alan estaba entrando y saliendo del pasillo. Nunca vio salir a ninguna mujer. Nunca vio salir al señor. Y cuando finalmente entró conmigo, el asiento ya estaba vacío. Y con esta historia llegamos al final del archivo de esta noche. Centros comerciales, tiendas, pasillos, bodegas, cines. Lugares por los que todos hemos caminado alguna vez sin pensar demasiado en lo que ocurre cuando las cortinas bajan, las luces comienzan a apagarse y las últimas personas se preparan para irse. Gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaste estas historias, puedes apoyar a Archivo Medianoche dejando tu like, suscribiéndote y compartiendo este episodio. Y ahora quiero leerte a ti. Si trabajas o trabajaste en una plaza, un supermercado, una tienda, un cine o cualquier otro lugar y alguna vez viviste algo que todavía no puedes explicar, cuéntamelo en los comentarios. También puedes compartir cualquier otra experiencia paranormal que hayas vivido. No importa si ocurrió hace unos días o hace muchos años. No importa si alguien más estaba contigo o si fuiste la única persona que lo vio. Y tampoco importa si todavía tienes dudas sobre lo que realmente pasó. Quizá tu historia termine formando parte de uno de nuestros próximos expedientes. Por ahora, las luces se apagan. Las puertas quedan cerradas. Y nosotros también cerramos el archivo. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo expediente. Buenas noches. Esto es Archivo Medianoche.